Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social donde debatimos sobre ciencias sociales, trabajo social, economía, contexto nacional, internacional, temas de interés de la ciudadanía desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Les habla la profesora Jennifer García, yo soy la directora de la escuela y hoy vamos a estar conversando con el profesor Luis Bravo Jáuregui, quien nos hablará sobre la educación básica, la crisis y la pandemia en Venezuela. Estamos esperando que el profesor se conecte. Mientras tanto, les damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo, que ya tiene un año y más de 43 transmisiones. Muchas gracias por unirse a Jueves de Academia. Le damos la más cordial bienvenida. Saludos a la profesora Nairumi Ramírez, que se acaba de unir a la transmisión, también al profesor Luis Crespo, bienvenidos. Magali, Patti, gracias por unirse a esta transmisión, bienvenidos todos los que se están incorporando. Saludos, profesor Gustavo, gracias por unirse a la transmisión y siempre apoyarnos todos los jueves. Ya el profesor Luis Bravo llegó, en este momento voy a contactarlo, profesor, le va a llegar que se una a esta transmisión conmigo y poder comenzar nuestros jueves de academia del día de hoy. Ya está el profesor Luis Bravo Jáuregui con nosotros en esta transmisión, ya se va. Profesor, ¿cómo está? Ya te veo. Oye, qué elegante. Buenas tardes, profe, bienvenido a Jueves de Academia, bienvenido a la Escuela de Trabajo Social. Gracias por aceptar nuestra invitación a Jueves de Academia. Profesor, ¿me está escuchando? Perfectamente. Perfecto, profe, me alegra mucho entonces que esté con nosotros en Jueves de Academia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a estar conversando con el profesor Luis Bravo Jáuregui, que ya está con nosotros, sobre educación básica, crisis y pandemia. Vamos a esperar que se unan las personas. Ya tenemos a varios aquí incorporados en esta transmisión. Mientras tanto, voy a ir dando la información general de la actividad para ir entonces dando inicio a este evento, a esta transmisión en vivo. Entonces, el profesor Luis Bravo Jáuregui aceptó nuestra invitación para conversar sobre educación básica, crisis y pandemia. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se están uniendo a la transmisión, particularmente a los profesores de la Escuela de Trabajo Social que ya están con nosotros, estudiantes, egresados. También veo a una de nuestras egresadas más asiduas a Jueves de Academia, Rubri, gracias por unirte a esta transmisión. Para ir entonces dando inicio, voy a presentar al profesor Luis Bravo Jáuregui. Bueno, realmente el profesor Bravo Jáuregui no necesita mucha presentación porque es muy conocido y querido por nosotros. Sin embargo, voy a mencionar brevemente su resumen curricular para que quienes no lo conocen sepan de quién se trata. El profesor Luis Bravo Jáuregui es docente e investigador titular de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela. Además es coordinador de la línea de investigación Memoria Educativa, la cual, bueno, es muy conocida también porque sistematiza constantemente toda la información que se genera desde el sector educativo y emite una serie de publicaciones. Además, el profesor Luis Bravo Jáuregui es autor de múltiples textos, artículos y ponencias. Y ha sido profesor invitado en el Instituto de Educación Comparada de la Universidad de Humboldt en Berlín y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Hoy vamos a estar conversando con el profesor Luis Bravo Jáuregui sobre educación básica, crisis y pandemia en Venezuela. Profesor, nosotros estilamos que en este espacio nuestro invitado desarrolla el tema en unos 20 o 25 minutos. Posteriormente, damos un espacio para preguntas, comentarios y respuestas de unos 20 o 25 minutos y entonces desarrollamos la actividad en un lapso estimado de 1 hora. Ya nosotros ayer conversábamos sobre las pautas de la actividad y el profesor me pedía que le avisara cuando se acercara el tiempo
de la he pautado. Yo le voy a avisar, profe, no lo quiero interrumpir. Sin embargo, bueno, ya como usted me lo solicitó, voy a cumplir con esa promesa y le voy a avisar cuando nos estemos ya acercando los 25 minutos. De todos modos, bueno, nosotros estamos acá para escucharlos y dedicarnos a aprender de toda la información que usted hoy amablemente apartó su tiempo para ofrecernos. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida nuevamente y le doy la palabra, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, no, cero preocupación por el tiempo que voy a invertir en esto, porque la verdad es que esto es parte de mi trabajo, esto es parte de lo que a mí me pagan, aunque sea, y de lo que me gusta hacer. A mí de verdad que siempre ha sido muy grato pasar por la Escuela de Trabajo Social en función pues profesional, pues en lo que hago, porque hace un tiempo cuando pasábamos las protestas universitarias no me gustaba mucho pasar por la Escuela de Trabajo Social, porque era complicado, pero ahora de verdad hace mucho tiempo ya que tengo grandes amigos ahí y gente que yo admiro, independientemente de las diferencias que pudimos tener en el pasado, pero la verdad que admiro mucho, sería muy larga dar la lista de personas a las cuales yo realmente aprecio y para mí es casi una frase hecha, porque realmente es un placer. Más bien, casi pido disculpas porque se la calen, pues, ¿no? Se calen mi conversación. Bueno, mire, yo entrando en materia y agradeciendo a Jennifer infinitamente por su invitación, yo voy a echar una conversa sobre el estado de la educación en Venezuela. Por supuesto, de eso es ver cómo está la educación en tiempos, no tanto de crisis, porque la crisis, de acuerdo a como yo manejo el concepto de crisis es el cambio. Es cuando algo pasa de un estado a otro, ya sea peor, crisis buena y crisis mala, pues, ¿no? Generalmente diríamos, malas son las depresiones, la depresión generalizada, que es lo que tenemos, que un cambio que viene básicamente desde el 2017, por ahí, desde que hubo un terremoto político que luego fue combinándose con el ciclo más alto de ingreso económico que ha conocido la historia de Venezuela, más alto, el ciclo más alto y más largo que ha conocido. Y luego, bueno, entramos en una situación que ha venido pues agravándose, sobre todo ahora pues con el efecto de la pandemia, pero que ya venía más o menos desde el 2017, 2018, se produjo pues en el estado general de la sociedad venezolana y fue una crisis, pues una crisis, un cambio. Pero ahora estamos en una normalidad depresiva, que lo que hace es agudizarse, pues, y en términos educativos, desde el tipo de seguimiento que hacemos nosotros en la línea de investigación Memoria Educativa Venezolana, podemos decir, nosotros vemos cómo se desarrolla el proceso del sistema educativo escolar venezolano. Ese es nuestro objeto de trabajo. Y lo hacemos con la información que tenemos. Antes lo hacíamos sustantivamente con las memorias y cuentas de los dos ministerios. Pero bueno, desde 2015 y 2016 no tenemos eso, entonces lo hacemos, vamos recogiendo la información día a día, esa misma que nosotros colocamos todos los viernes en el boletín de la memoria, que por cierto está bien interesante, el que vamos a publicar mañana, ya el 849. Bueno, nosotros hacemos
seguimiento. Es decir, nosotros le cogemos el pulso al funcionamiento del sistema educativo escolar en tiempos de depresión, agudizada por la pandemia, el COVID-19. Y lo básico que uno puede decir de ese seguimiento que nosotros hacemos es que la educación venezolana se comporta o está en modo de colapso. Es decir, hay un colapso que está desarrollándose. Claro, nuestra fecha es el 2017, porque ahí se produjo una modificación muy importante del comportamiento del Estado con la educación, del cual yo voy a decir, se modificó la manera como normalmente se venía tratando al sistema educativo para pasar a ser un objeto de control social, básicamente sectario. Era la educación un apéndice prácticamente del partido de gobierno, pues, ¿no? Y eso pues trajo con la consecuencia una sumatoria de ineficiencia, ineficacia, de composición generalizada del sistema educativo, que es lo que tenemos ahora. Pues, eso es lo que estamos sufriendo prácticamente en este colapso generalizado. Que nosotros básicamente hacemos dos cosas. Es decir, el seguimiento nuestro del funcionamiento del sistema educativo escolar, básicamente la educación básica, porque nosotros centramos la atención en la gestión y política pública de la educación básica. Es a partir de ahí, de ese conocimiento, que nosotros avanzamos al espectro completo de la educación en Venezuela. Y ¿qué hacemos nosotros, básicamente? ¿Cuál es nuestro oficio? Bueno, dos cosas fundamentales. Nosotros todos los días revisamos la prensa nacional y vemos dos cosas. Vemos cómo se comporta la sociopolítica general del país. Pues. Son cosas que impactan. Por ejemplo, a veces la muerte de un personaje, discurso del presidente de la República, o a veces algo que de alguna manera es un desencadenante o forma parte de un proceso que venimos. Y lo otro que hacemos, y eso lo llamamos nosotros una línea histórica, pues, una línea, el primer paso de la historia, pues lo llamamos nosotros a eso, lo vamos registrando. Luego, el otro elemento que nosotros hacemos en este tipo de seguimiento, o esta parte del seguimiento, es pulsar la discusión pública en torno a la educación. Revisamos qué dice el gobierno, la página web del gobierno, bueno, cuando la tenemos, porque es una característica de esto, ni siquiera página web, ya no tenemos memoria, pero ya ni siquiera estuvimos 2 meses sin página web del Ministerio de Educación Básica. Una cosa inaudita, porque de la educación universitaria nunca hemos tenido. Luego la educación universitaria, bueno, nosotros, Ramón y yo, que son lo que hacemos, Ramón, bueno, de la educación universitaria lo que buscamos, lo que vemos es por el Twitter del ministro, las cosas que aparecen en la prensa, etcétera, ¿no? Y porque nunca hemos tenido una información real. Bueno, con eso nosotros hacemos un producto, vamos a decir, estrella. Es decir, ¿cuál es ese producto? Un boletín semanal. En ese boletín le decimos a la gente, bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos y esto es lo que va para nuestra base de datos y que después va a ser la sustancia para la memoria histórica que nosotros hacemos todos los años, para la cronología que producimos todos los años y para la publicación de la base de datos. Porque nosotros tenemos esas características, nosotros no encaletamos información, nosotros somos consumimos información, la información que hay, y producimos información. Y la colocamos generalmente en una cosa que nos ha resultado bastante buena, porque nos permite hasta satisfacer nuestro ego. Es que tenemos una sala de lectura y tenemos todo lo que nosotros vamos haciendo, los artículos, las colecciones de la base de datos, de la cronología, de la crónica histórica,
los informes anuales. Todos los colocamos ahí. Y la sala se llama ahora José Vargas, porque de acuerdo a lo que nosotros hacemos, realmente el personaje fundante de la educación en Venezuela fue José María Vargas. Es decir, el hombre que intentó por primera vez ordenar la intervención del Estado en educación. Fue José María Vargas cuando dejó de ser presidente por las razones que todos conocemos, la carujada, todas esas cosas. Y él pasa a ser ministro, una cosa inaudita en la historia de Venezuela. Pues aquí todo el mundo va para arriba. Aquí la gente va jefe de departamento y después pasa para allá en los predios de la universidad, siempre hacia arriba. En la burocracia también. No, él fue un personaje que fue de la academia, de las universidades centrales, la presidencia de la República. Y bueno, no me voy a extender mucho porque eso sería bien interesante la materia. En estos 300 años, el papel que ha jugado José María Vargas en la salud pública y en la educación en Venezuela. Bueno, ese pulso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que publicamos. Pero también todos los años hacemos algo que es una tradición de la Escuela de Educación, que yo lo que soy, en lo que somos, eso lo hago yo básicamente personal. Eso es continuidad de una tradición que tiene más de 60 años en la Escuela de Educación. Eso lo empezó el profesor Mario Molins, lo siguieron profesores de la Cátedra de Estadística, Nihan Abdan, bueno, mucha gente incluso que también trabajaron, estadísticos que también trabajaron en la Escuela de Trabajo Social, egresados de la Escuela de Estadística de FASE. ¿Qué era? Se agarraba la memoria y cuenta que se publicaba y se ordena en series la información principal, o no le atribuye esa característica, ¿no? Que es un indicador de lo fundamental del funcionamiento del sistema educativo escolar. Básicamente es una serie estadística que une población con inscripción en un año determinado. Entonces, ese es el corazón. Bueno, y es una estadística que la traemos desde Vargas, que la tenemos en una serie gigantesca. Año a año había algunos fallos y eso, pero tenemos información de la población y a partir de eso, bueno, la distribución en los niveles, los privados, los públicos, y construimos todos los años un informe anual, que hasta el 2016 ese informe se basaba en la memoria y cuenta. Pero ocurrió en el 2010, pasó una tragedia, nos ocurrió una tragedia, que es que la memoria y cuenta dejaron de publicarse en Venezuela. Se dejaron de publicar. En todos los, sí, ya no tenemos, no tienen ya información de salud, no tienen información de cosas de las funciones del Estado. Bueno, eso ocurrió, bueno, eso para nosotros fue una tragedia. Fue tanto así que tuvimos que inventar, a partir de la base de datos de la memoria, agarrar las informaciones que tenían datos, números, y lo organizamos en un anexo, y empezamos a publicar. Entonces, ya no solo un producto, dos productos. El informe y la información que manejamos base, para que la gente supiera que no es inventado, porque nosotros nos hemos levantado contra eso, con una práctica que tienen algunas instituciones, que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros preferimos ser estatistas y equivocarnos con la información, no la información privada, pues, ¿no? Pues la información privada es privada, muy respetable, pero obedece pues a los intereses particulares. Y claro, el Estado es lo que nos reúne a todos, pues, ¿no? Ahí está, el Estado es expropiado, todo lo que quiera, pero en cualquier caso es la información. Y además nosotros hemos aprendido ya con los años que aunque nos meten cabra, la trampa termina saliendo. Aquí a veces se dan unas exageradas referidas a educación, pero terminan tú lo pones en la serie y tú sabes más o menos ya cuando después eso va a caer. Eso va a ocurrir, como el caso que pasó con Elías Agua, que se puso a decir,
una cifra de escolaridad absurda, que veníamos bajando, y bueno, él dio una escolaridad, lo que tiene, nosotros lo pusimos, fue prácticamente las últimas informaciones que se dieron, pusimos el museo del día, pero entonces, bueno, tú ves después cómo la información, porque es que es muy difícil. Si tú inflas una información siendo gente del Estado, del gobierno, los que producen tú sabes que el año que viene vas a tener que hacer el crecimiento. Y siempre llega un funcionario y dice, no vale, eso no es buste, porque ellos lo comparan con las fuentes de trabajo, en este caso los informes de las supervisiones, y bueno, que eso no es así. Bueno, entonces, con esos dos componentes, uno en eso, todas las semanas nosotros pusimos una evaluación de funcionamiento del sistema escolar, que eso es lo que alimenta nuestra base de datos y las cosas que hacemos. Y el blog que hacemos, Luis Bravo, blogspot.com, es una cosa que vamos produciendo. Bueno, dos elementos. Él está en modo de colapso. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Ciertamente, yo concuerdo, sí, la definición colapso no es mía. No lo hizo alguna gente de la Unidad Democrática del Sector Educativo y alguna de la Asamblea de Educación. Yo incluso a la palabra colapso le tengo ciertas cosas. Es lo mismo que le tengo ciertas cosas a la idea esa de reivindicación, de salvación nacional. Yo me las calo. No me gusta mucho esa idea, no me gusta nada esa idea de salvadores y tampoco esa cosa de que ya las cosas se acaban. No, en educación nada se acaba. ¿No? Claro, hay momentos, hay que derivan en una depresión que pareciera que fuésemos... No, todavía seguimos teniendo un sistema escolar importante, tenemos instituciones, hay institucionalidad, hay gente. Bueno, la Universidad Central, tu pasea pareciera que eso se murió. No se murió, chicos. Tú el otro día en la escuela, que es una de las escuelas más afectadas por esto, más duramente castigadas por los ladrones, por el saqueo generalizado. Y sin embargo había un poco de gente limpiando la escuela, la pusieron bien bonita. Y aún ahí están los huevos, se rompieron todas esas cosas y se robaron. Pero bueno, hay una universidad que está ahí con la cual, es decir, ciertamente que quienes hemos comprometido con la idea de plan país, nos hemos comprometido con la posibilidad de gobernar de un modo distinto a la educación venezolana, hay elementos para donde agarrar, hay hilitos donde moverse. Y ciertamente que uno decía, bueno, la información oficial siempre decía que el sistema en educación básica tendía a la baja, a la desatención, a la exclusión. Luego en media también, y preescolar un poquito menos, pero en educación maternal terrible, pues, fue terrible. La educación más socialista que los socialistas siempre pudimos pensar era la atención de los hijos de las madres trabajadoras. Y aquí, de eso lo que hizo fue para atrás. Aquí estaban los hogares de cuidado diario y el gobierno desde el principio los eliminó. Inventó varias cosas y para nada. No tenemos nada. Aquí en Venezuela, atención a la madre trabajadora del sistema escolar, con ese invento que incluso la mujer de Lenin fue una de las grandes impulsoras de eso, porque ciertamente el proyecto ruso fracasó muchas cosas, pero no se puede decir tanto. Inventaron mejor que el preescolar ese, mejor que el kindergarten de los alemanes. Ellos inventaron un sistema maternal, incluso desde la barriga, impulsado un poco por la Calla, pues la mujer de la señora de Lenin, pues, ¿no? Y que aquí en Venezuela, la maravilla que eran
cuidado diario eran baratos, eran generalizados, había 300 y pico mil personas incorporadas, lo que son 300 y pico mil en todo el país. La madre, la tranquilidad que tenía dejar a su muchacho cerca, de bajo costo, ¿verdad? Atendido por una señora decente, en un espacio limpio. Bueno, chicos, de las primeras cosas que se eliminaron con esos no, bueno, diario. Es un crimen histórico que alguien tiene que pagar por, de verdad. Y además eso fue un invento venezolano. El gran aporte de los venezolanos a la pedagogía mundial fue en los hogares de cuidado diario. Eso la señora básicamente de Carlos Andrés Pérez, pues, y ya venía desde la Fundación del Niño, venía desde antes, ¿no? La mejor cosa que hicieron los ADECO en materia educativa en Venezuela, hicieron algunas cosas buenas, otras malísimas, pero eso fue muy bueno. Bueno, resulta que, bueno, mira, se acabó. Otro elemento importante que ya he dado alguna luz en la educación general, el colapso. ¿Sí? Pero claro, en modo colapso, pero como dicen los brasileños, no, es decir, no es para cerrar la Santa María, es decir, es para buscar potencialidades, formas para manejarlo mejor, para la inversión, pero no para acabar, no apagar el sistema, porque estaríamos también cometiendo un tremendo desaguisado histórico, pues, hacer eso, o hacer lo que algunos dicen, bueno, no, vamos a desentender que el Estado no, que se desentiende la educación, vamos a dejarlo al mercado y vamos a dejarlo a los curas para que lo administre la gente de fe y alegría. No, eso es un contrasentido. Eso sería tan malo como lo que está ocurriendo actualmente. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es rompernos la cabeza, conociendo muy bien el funcionamiento del sistema escolar. Y, bueno, una cosa es que hay que, bueno, no sé cómo hacer para la opacidad. Es decir, yo creo que tenemos que producir información. Nosotros lo que podemos todos los años con eso y hacemos algunas cosas, educación con ojos de UNESCO, que no era más ver los informes de UNESCO, los pusimos en una cuarta serie y con eso sabemos el principal organismo internacional cómo nos está viendo. Pero esta gente en COVID de la Católica, que hace un trabajo encomiable, ¿no? Y que yo creo que es cuestión de ponernos, de aportar mucha gente que pueda producir una información que contradiga la opacidad, pero y hacerla pública, no encaletarla, no meterla en una tesis de grado, no meterla, no vale, hacerla público, incluso para el gobierno, pues, a ver si gobierna mejor. Bueno, no sé que las cosas que voy a decir, bueno, mira, y lo peor que desde la llegada de Chávez al poder, lo peor es la escuela básica. Es decir, el comportamiento que ha tenido el Estado vía gobierno nacional ha sido la escuela básica. La escuela básica desde el principio, desde los primeros, empezó a dar signos que a mí, incluso la gente me decía, pero tú lo que estás loco, vale. Sí, si está creciendo, cosas. Había ya un síntoma muy malo desde los 3, 4, desde el 2002 por ahí, que empezó a aparecer, que era que el primer grado se estancó y empezó a decrecer. Imagínate tú, el primer grado es la transferencia fundamental del preescolar o de la no escuela a la escuela. El primer, antes era el indicador más importante que se manejaba internacionalmente. Tú veías, eso se llama incluso la transferencia del primer grado. ¿Será el dato? Bueno, ese dato empezó a decrecer y tuvimos muchos años en que había menos alumnos inscritos en primer grado de primaria, ahora se llama la primaria, de primaria, que en el año 98.
empezó a decrecer. Y eso, yo empecé a publicar eso, empecé a alarmarme, ¿no? Bueno, hasta la otra vez me dijo Adán Chávez cuando era ministro, dijo unas cosas horribles. O sea, en lugar de responsabilizarme a mí, porque eso era cosa mía y de la historia, responsabilizó a la universidad, repasó a una conspiración. Eso no vale. Y mucha gente entrañable, personas que el gobierno, que son panas míos, que yo no me avergüenzo de ser amigo de ellos, empezaron a mirarme feo. Te estás perdiendo, te estás derechando, te estás... Oye, ¿por qué se veía? En la memoria de cuenta, tú veías el indicador eso anunciaba que algo, que se estaba subinformando sobre la matrícula, que no era así, que sobre todo cuando aparecieron las misiones, que empezó a inflar la contabilidad con las misiones. Pero el primero te decía que la cosa no iba así, que las misiones simplemente eran un artilugio, y que posiblemente tampoco las misiones tenían las cifras que ellos estaban dando. Bueno, pues, y ahora sabemos que las misiones, esa atención escolar que produjeron, no llegó ni al 10%, y esa masa de dinero eran básicamente mecanismos electorales, electoreros, todo, pues, para mover gente, organizaciones y todas esas cosas. Y ya lo sabemos, porque vemos cómo ahora se paran, porque eso no es diputado, que ahora usan la plataforma Patria, pues, ¿no? Para hacer esas transferencias, esas cosas. Bueno, ¿qué está pasando? Así, ¿cuál es los excesos del sectarismo y el desprecio por la Constitución? Es decir, la Constitución venezolana tiene muchos defectos, pero tiene una gran virtud, que dice que en Venezuela, para ser felices, hay que trabajar y estudiar. Es lo que veníamos diciendo toda la vida también la gente de izquierda de este país, estudiar y luchar, pues, y trabajar, pues, ¿no? Los socialistas somos defensores del trabajo. Y bueno, esa consigna, ese dictum para el comportamiento venezolano se despreció. Ni estudiar ni trabajar. El venezolano para ser feliz lo que tiene que ser es domesticado. Tiene que arrodillarse frente al poder y dejar su dignidad personal en la limosna, pues, ¿no? El venezolano limonero, es decir, ese es el venezolano ideal que tenemos hoy, muy distinto al que conjuga la Constitución. Entonces, hay ahora, y el sector, tú te pones una cachuta, cosas que nosotros denunciábamos en el pasado, programas de gobierno, ya la gente de izquierda aquí, siempre se hablaba de que la educación tenía que quedar fuera de los compromisos sectarios, ¿no? Siempre. Bueno, resulta que hemos tenido un proceso de ajuste a los requerimientos del proceso para seguir siendo poder. O sea, gobernar para seguir gobernando. Y la felicidad del venezolano depende de eso, depende de su sumisión frente a las necesidades del poder de perpetuarse, ¿no? Entonces, ese es un elemento clave para entender que es que desde el 2017 prácticamente la educación ha sido aparte de, digamos, el comportamiento sectario de la secta del poder. Otra cosa importante, y ya cara al 19 y esa cosa, es que es un problemón que tenemos, es que el sistema escolar está virtualmente cerrado. Cuando uno dice, bueno, está en modo de colapso, bueno, porque en parte está cerrado, no todo, el sistema no está cerrado, no es literal,
las mayorías. Está cerrado a las mayorías que no tienen y no pueden. Pero minoría que se viene reduciendo, que ya es más o menos el 16% de la población polarizada, que bueno, mal que bien, bueno, funciona. A los demás, ¿qué les han dado? O sea, ¿cuál es en realidad? Fórmula tecnológica. No, chicos, aquí lo que les han dado es promoción automática. Es decir, el conjunto de la población escolarizada. Lo que puede esperar es que le aprueben lo que sea, ya sea una plana o cualquier cosa, alguna tarea que cumpla, porque la es que todos pasan. Ya la cifra, todavía no hay contabilidad, porque el año escolar, es decir, todavía más o menos el 15, se sabe más o menos cuántas personas van a terminar el año y cuáles son los porcentajes, se estima con los datos. Ahorita se producen, los datos ya la están viendo, ¿no? Y entonces con la inscripción tú tienes más o menos una idea. Bueno, ya ellos dieron 300 y pico mil se van a graduar. O sea, ya están, no es que se pueden graduarse, esperan graduarse, no, se van a graduar. Bueno, ya para que haya una promoción automática. Aquí el peor delito que puede hacer un maestro es detener a un muchacho. O sea, por la razón que sea, porque el muchacho le cayó a patada, él pues no puede. Porque lo votan por uno o lo procesan, lo cambian, no le pagan los bonos, alguna cosa de esa. Pues. Entonces, la promoción automática, que aquí van a pasar todo el mundo, va a ir al grado superior. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el gran problemón que vamos a tener los venezolanos y que van a tener una brecha cultural gigantesca, que ya existía, porque aquí en Venezuela la cultura es circuitada, pues son circuitos de excelencia, circuitos de carencia, no, pero se ha convertido el circuito, la norma, ya no era el circuito de excelencia, ahora la norma es el de carencia, ¿no? Entonces una brecha escolar tremenda, así gente que no va a saber ni sumar, que no va a identificar los números, pero que sí, vamos a tener así, que van a entrar en la universidad, y bueno, igual, y todas esas quejas que tenían que venían mal, esa queja eterna de los pedagogos, que sí, que están en educación media dicen que tienen mal los muchachos y que la culpa no es de ellos. Pero los de allá dicen lo mismo siempre, bueno, ahora van a tener razón. Ahora, eso es excusa, para tú no hacer el esfuerzo que tendrías que hacer para subir a la gente, para que nadie se quede atrás. Bueno, resulta que todo el mundo está atrás. ¿Qué va a hacer? Es decir, una cultural entre uno, el hecho que viene va a ser gigantesca, va a ser de lenguaje, va a ser, sobre todo, va a ser todo de ciudadanización, de manera de ver el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, va a ser generaciones que no van a entender qué es esto de elecciones, es decir, eso de estar en la calle. ¿Por qué? Porque no van a tener la oportunidad de lo que hace la escuela. La escuela tiene muchas limitaciones, pero ciudadaniza. Pone a la gente junta a convivir y con propósitos académicos. Las normas son muy buenas. Eso no va a ocurrir. Y eso que han hecho, la educación en la escuela, la escuela en la casa, eso son las tareas dirigidas de toda la vida convertidas en lógica, pues, ¿no? Y eso, un grupito, un sector muy pequeño. Fíjate tú, una cosa, fíjate, una de las cosas que no entendíamos con claridad era que en esa relación población e inscripción, a partir de esto, siempre rondó el 16-17%. Aquí en Venezuela, desde la colonia, siempre la iniciativa oficial, por llamarlo de una manera, siempre fue más grande que la iniciativa estrictamente privada, privativa, ¿no? En la que tú pagas. Siempre
variaba un poco, cuando por ejemplo subió un poco, pero eso vamos a poner 17, 18%. Aquí, y eso no es un problemón. Yo tuve un tío con un jesuita que trabajaba con nosotros en la memoria. Lo que tuvimos una disputa tremenda, porque a mí mis números me daban algo alarmante. Y él decía, a mí me daba 23%. Es decir, que con este gobierno socialista, la iniciativa privada creció tremendamente, sobre todo en este ciclo de abundancia, donde entonces bueno, agarró y puso a los muchachos en la gente, a pesar de la escuela básica, a pesar de esas cosas que hicieron, los dobles, todas esas cosas. Bueno, la gente se fue para lo privado. Ahora, eso pasa, entra la incidencia de esto, y bueno, y tenemos, entra la incidencia de la pandemia, todas esas cosas. Bueno, tenemos a todo, al propio gobierno, en una declaración pública de un funcionario, diciendo, del nuevo ministro actual, que la es 16%. Y una muchacha, una señora de Fe y Alegría dice eso, que se han cerrado escuelas privadas, bueno, una cosa tremenda, y que es el 16%. Llegamos al nivel más bajo que tenía de la iniciativa privada. Bueno, eso ocurre. Y hay otro elemento que yo quiero señalar, que antes que se me vaya a olvidar, que recuerda que tú me pediste, me pidieron la incidencia de la pandemia, esas cosas, en la escuela básica. Pero es una cosa bien ciertamente la Constitución y la gran tradición pedagógica de la escuela siempre le ha puesto atención a la escuela básica. A la escuela básica o la primaria, pues, ¿no? No, antes no tenía el Estado. Ponían personas en la escuela y le decían a la educación. Luego ordenó la primaria, año 4, después 6, después pasó a escuela básica. Pero esa escuela siempre fue la escuela, vamos, más estimada. Siempre intentó ser gratuita, se le incorporaron como el doble turno, se le aplicaron escuelas tremendas, buenas escuelas. Esto, cuando López Contreras, cuando Pérez Jiménez, con la democracia, se hizo una escuela sumamente atractiva. Una primera escuela, bueno, a nivel mundial. Aquí, cualquier pueblo de este país, hay una matraca de escuelas que se hicieron gigantescas, bellísimas, un liceo, o sea, la primaria, no fue secundaria, pero la primaria fue la niñita, pero en este gobierno es formalmente eso, y se hacen misiones para fortalecerle, se hace con Robinson 1, todas esas cosas, pero eso de la boca para afuera, en realidad se puso atención al crecimiento cuantitativo de la educación universitaria, a unos niveles poco conocidos en el mundo. Creció más o menos 600 y pico mil a 3 millones hace 4 años. Que dijeron que había 3 millones de personas y otros dijeron más de 3 millones. Sin embargo, en los últimos 3 años, en la información que he podido recolectar, a veces por los caminos verdes, a veces que le da algún ente a lo cual yo le tengo, empieza un proceso a bajar. Son 2 años en disminución, pero muérete. El último dato que tenemos es 790.000 personas. Eso es la caída más monstruosa que ha tenido un sistema universitario en el mundo, en el universo entero, ¿no? Caer de casi 3 millones a 700.000. Y eso es una cosa, y de verdad, fíjate, eso lo publicó la gente de la Católica, lo publicaron por Mencovia, aparece. Yo lo recojo, lo publico, lo reproduce. También mucha gente lo publicó en Oriente, en San Cristóbal. Eso fue un pequeño escándalo, pues, ¿no? Y el gobierno no ha dicho nada. No ha producido ninguna información, prácticamente, útil total.
Twitter del ministro, que yo lo veo casi todos los días, Trump. Nada, no, tú ves ahí de todo. Tú ves ahí de todo. En la guerra económica, tú ves ahí que si Guaidó, que si... Pero de eso, nada. Y tú ves los signos externos. Me dicen que en Maturín, que hay, la Universidad Bolivariana es gigantesca, eso que está vacío, pelado, y que los profesores se han ido, están dedicados a otras cosas. Aquí, bueno, bueno, todos sabemos, bueno, que había un tráfago importante de gente del metro allá. Y bueno, esos son muchos amigos, son gente los que trabajan ahí. Yo no soy mejor que ellos, se mantiene, pues, ¿no? Son gente decente, los que trabajan ahí. Puede haber algunos delincuentes, pero como hay no sé, pues, y eso están, bueno, primero no están, ¿cierto? Para el exterior, jóvenes, buscando otros horizontes, se han retirado los que tienen que taxiar, hacer lo que... Bueno, eso es lo cierto es que estamos ante un ajuste general. Eso es lo que quiero decir. En educación está ocurriendo lo que está ocurriendo en el país, que hay un ajuste neoliberal, un paquetazo. El paquete de Carlos Andrés Pérez es niño de pecho. Ay, que tenemos, ¿no? Ahora, yo quiero dejar claro que nosotros, digamos, a veces con tanto pesimismo, el funcionamiento del sistema educativo y que a eso nos esmeramos mucho en señalar sus dificultades. Nosotros no abandonamos la posibilidad de hacerlo, de que alguien lo haga mejor. Es decir, de que en el país se produzca un acuerdo que incluya sectores del oficialismo, en donde podamos nosotros fijar 4, 5, 6 cosas, 10 cosas, ¿verdad? Es decir, hay una propuesta que hizo al 10 puntos que a mí me parece muy sensato, independientemente del juicio que yo pueda hacer del comportamiento de Leonardo, pero me parecen nosotros, la gente de Plan País, tiene lo que hicieron en materia educativa, lo que yo tuve la fortuna de participar en eso. Yo creo que es sensato. Nosotros tenemos, valga la cuña, nosotros tenemos en la sala de lectura José María Vázquez una cosa que se llama En camino a la alternativa educativa. Entonces ahí están documentos que se hicieron para Plan País, documentos que se han hecho en la Escuela de Educación y también algunos Japón, bueno, Carlito, que estuvimos juntos en trabajo social, la gente del CENDE. Es decir, hay un conjunto porque Carlito tiene la virtud de articular los problemas, digamos, de los servicios sociales, las misiones, todas esas cosas, al funcionamiento de la educación. O sea, hay en ese componente de la sala de lectura, en esa carpeta, ahí está una gran cantidad de información de intentos que se han hecho para gobernar mejor la educación, bajo la idea de la creación de la alternativa. Y ahí hay documentos incluso oficiales, porque en realidad hay que reconocer que no todo es malo. Sí, ciertamente, últimamente, no dan pico con bola. Sí. Lo que están haciendo ahorita de la ley de ejercicio de la profesión docente es un crimen. Sobre todo porque existen 3 o 4 proyectos que hicieron los gremios, que son bien buenos, esos proyectos. Entonces te tiran una ley que lo que es prácticamente la creación del militar. Es decir, tenemos ministros comisarios políticos, entonces lo que tenemos ahora son unos militantes, tipos que le dan cuenta no a los alumnos, sino que le dan al Consejo Comunal o al Estado Comunal, pues lo que corresponde.
¿Eh? Otra locura. Esta semana en el foro va como información estrella. Maduro le dio la tocoquera de que tiene que hacer algo por el INSE. El INSE, convertido en INSE, un estudio de vaina socialista, está quebrado, totalmente quebrado, y no hay manera. Y la gente de Fede Cámara está diciendo, bueno, que le quiten ese peso, que eso no está haciendo nada. Bueno, entonces, ¿sabes qué le ocurrió para repotenciar eso? Obligar a los muchachos de bachillerato para obtener el que tienen que dar un testimonio de que hicieron una cosa de artesanía. Es decir, ponerlos a pagar fuera del vehículo, a pagar para salvar el INSE. Eso está en la memoria de esta semana, la información que dio. En el mismo lugar donde él dijo que esperaba que se abrieran las clases, eso fue una reunión de la Federación de Estudiantes de Venezuela, ese tinglado que ellos tienen para ordenar a los estudiantes. Es una del partido, del PSUV. Entonces, tuvieron una reunión, salió Maduro, ahí fue por el liceo, y ahí reunió un conjunto de estudiantes y les dio esas dos cosas. Uno, esperaba abrir las clases en octubre. Y la otra información, la importante, bueno, ahora para obtener el título de bachiller hay que hacer un en el INSE, o no en el INSE, o más grave aún, un negocio. Si yo estuviera joven ahorita, el negocio era hacer un tinglado ahí reconocido por una quintica, darle de artesanía, de mecánica, de cualquier cosa de esa, para que los muchachos puedan graduarse. Esto es un mercado tremendo. Y lo anuncian ya para hacerlo, ¿no? No, de verdad, o sea, ciertamente, ya finalizo. Y discúlpame que tú tienes una gentileza, yo que tengo que me he pasado. Sí, no se preocupe, profesor. Tenemos varias preguntas que queremos hacerle, pero igual queremos escucharlo, ¿no? Ya han hecho varias preguntas y comentarios que queremos compartir con usted. Bueno, una cosa que está de bulto, que tenemos que cambiar, que eso no lo podemos permitir si algún día se produce un cambio importante en este país. Bueno, chicos, que no tengamos ministros de educación, que lo que tengamos son unos comisarios políticos. Comisarios políticos. Fíjate, ¿tú sabes cómo firman los últimos ministros? El nombre PSV, Aristóbulo PSV. Y este no lo he visto todavía, Piñate, pero decir Piñate PSV, porque eso es una línea. Y luego son ministros de cuantas cosas. Generalmente son vicepresidentes. O sea que el PSV tiene el presidente de la República. Y luego los demás son vicepresidentes, Diosdado, todo eso, ¿no? Bueno, todos eran eso. Rodolfo, todos eran de eso. La única, desde Marián para acá, Marián fue la última que era ministra sola de educación. De ahí para adelante, todos han sido importantes cosas del PSV y ministros de cuantas cosas, porque son ministros y designados para, se levantan los pemones y mandaron a Aristóbulo. Luego por allá, es decir, apagafuego, prácticamente un comisario político de lo que existía. Como Rusia. No puede ser. Como Rusia. Es una burla. Nosotros hemos tenido ministros malazos, pero hemos tenido ministros, escúchale, esfuerzo, que han hecho su trabajo, pues, ¿no? Y, respeto a Vargas. Nosotros solamente lo que le hicieron quitarle el Estado a Vargas, sino el cargo, la dignidad del cargo de este país diluido en cuantas cosas. Tampoco quiero decir que que uno es mejor que Piñata, mejor, no. Todos somos venezolanos. Pero lo que quiero decir es que hay que nombrar a gente que asuman las cosas, ¿no? Que lo hagan mejor. Y que por lo menos no hagan tanta cosa y que se ocupen de eso. ¿No? Ahorita tendría que ocuparse de lo que está pasando, que el sistema está perdiendo absoluta capacidad de inclusión.
está desmoronando la capacidad para inclusión, se está diluyendo. Les gusta mucho la palabra líquido, se está convirtiendo en líquido, se está convirtiendo en líquido la capacidad de ascenso el mejor instrumento de ascenso social. Están liquidando el mejor instrumento de ascenso social que tiene la pobreza en Venezuela. Y eso lo vamos a pagar históricamente tremendamente. Bueno, disculpa, largo, me queda alguna cosilla por ahí, pero bueno. Sí, profe, no, gracias más bien por su presentación. Sí, se extendió el tiempo, pero para eso venimos, pues venimos para escucharlo y hacer este intercambio con usted. Entonces, voy a leerle los comentarios y las preguntas. Le voy a leer unos tres comentarios y preguntas y luego entonces le leo los siguientes para ir entonces atendiendo la interacción del público. Dime. No lo escuché lo último que dijo. Tengo que anotarlo, tengo que escribirlo. Ok. Bueno, si ya no hay memoria y cuenta, y el INE tampoco genera registros e indicadores educativos actualizados, ¿quién está recabando los datos sobre la educación en Venezuela? Yo. Esa es una pregunta que hace la profesora Nazarelli. La Central de Venezuela. Pero ya yo me explico. La UCB. Memoria educativa. No, y los católicos, No. Hay gente, yo tengo mucho respeto por un personaje que se llama Mónica Vanega. Yo tengo mucho respeto, aunque estamos en aceras distintas de la política venezolana, pero yo le tengo mucho respeto. El libro Pobreza en Venezuela, tremendo libro, muy bien documentado. Hay mucha gente en la universidad. ¿Cómo se puede planificar, definir políticas para el sector educativo en el contexto de pandemia? Y ahora, bueno, agrego esta pregunta: ¿cómo se puede planificar sin ninguna información disponible y sin memoria y cuenta? Planificar, bueno, respecto al asunto de las memorias, bueno, fíjate, nosotros, aquí hay dos núcleos importantes de información ahorita. Bueno, no, hay más. Los gremios, la Federación Venezolana de Maestros, FENAPRO, que tienen información, ellos producen información. Yo utilizo la información que dan ellos todos los años sobre el estado de las escuelas. La mejor información sobre el estado físico de la escuela la produce la Federación Venezolana de Maestros y los gremios en general. Los 9 que hay, pues. Se produce información. Lo que ocurre, bueno, yo personalmente, ¿qué hago? Yo tomo todo eso, lo ordeno y lo publico. Entonces, todos los años, más o menos en febrero, un informe que algún día será el informe de la UCB, pero bueno, cuando llegue ese cielo ideal, es el informe Hacemos Memoria. Entonces, ese ahora tiene 2 documentos y a veces 3. Un informe, están los indicadores a partir de población y matrícula. Y luego distribución de la matrícula, todas esas cosas, educación universitaria y básica, ¿no? ¿El profesor tiene alguna falla? ¿Perdón? Profe. ¿Perdón? Disculpe, lo perdimos por 3 segundos. Unos 5 segundos más o menos. Y entonces, si puede repetir para leer la siguiente pregunta. Bueno, que nosotros todos los años producimos ese informe a partir, es un informe que tiene 3 documentos, pues. Un primer documento lo construimos, son los indicadores principales que algún día quisiéramos que fuese el informe de la UCB, pero que es el informe de memoria, ¿no? Entonces, a partir de población y matrícula, una serie que viene desde Vargas de 1830, vamos haciendo la relación de este año frente a la historia, pues, ¿no? Y luego de ahí hacemos la distribución privado-público, todo lo que tenemos.
la información que logramos recoger durante todo el año, que está registrada en la base de datos, la seleccionamos, le ponemos la etiqueta de indicadores y publicamos un documento con toda la información que utilizamos. O sea, de distintas fuentes, pues, ¿no? Incluso la información del propio Estado, porque a veces el presidente de la República da información el ministro. Entonces, y luego tenemos una tercera, que se lo hacemos, bueno, cuando nos lo piden y nos pagan por eso, algo así. Es hacer cómo los organismos internacionales nos miran. Básicamente la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces vemos los informes de ellos, seleccionamos Venezuela, bueno, y hacemos lo que nos piden. El cliente fue el que nos dice eso. Entonces nosotros damos la información. A veces. Eso cuando logramos algún contratico, alguna cosa de eso. Entonces, eso lo hacemos. Profe, la siguiente pregunta que le tengo acá es ¿de qué forma? ¿Qué podemos hacer frente a la pandemia? Eso es bien importante. Mira, ciertamente deberíamos hacer verdad lo que se dice. Unos sistemas tecnológicos más o menos decentes, pues, ¿no? No puro bla bla, no puro de la boca para afuera, sin hacer nada. Repartir canaimitas, todas esas cosas, si hay que repartirlas, pues, ¿no? Nos dicen que vinieron como 4 millones de China. Bueno, hay que distribuirlo, pues, ¿no? Equitativamente, etcétera, por todo el país. Pero hay una cosa muy importante que hacer frente a pandemia, fíjate, abrir el sistema educativo escolar, que no necesariamente es abrir las clases presenciales, abrirlo al aprendizaje, a diversas formas de aprendizaje, pero también a la lucha contra la pandemia, porque en Venezuela hay una larguísima tradición de utilización del sistema educativo escolar para la lucha contra las enfermedades, contra la enfermedad. Siempre aquí la lucha contra la viruela, la lucha contra el Trypanosoma cruzi, la lucha contra la bilharzia, siempre. Aquí era famoso los informes de Gabaldón, donde él decía que la escuela fue el eje de la lucha contra creo que fue la anófeles. Yo no sé mucho de eso, pero, o sea, aquí siempre la lucha contra los problemas de salud pública ha sido por educación. Bueno, aquí cuando vino la difteria, esas cosas, el cólera, ¿te acuerdas? Que el brote de cólera, eso se combatió por las escuelas, a los muchachos, lavarse las manos, todas esas cosas que hacían falta. Bueno, ¿cómo vamos a cerrar la escuela a eso? Y la escuela está cerrada a eso. La universidad, chicos, la Universidad Central, que cuenta con una de las mejores cosas de América Latina. ¿Cómo el gobierno no permite que eso se abra? ¿Cómo permite que lo estén saqueando todos los días? Que tenemos gente como Julio Castro cobrando uno. Bueno, eso es inaudito, Y eso es lo que habría que hacer. Planificar, planificar eso con ingenio, con privilegio, es decir, dejar de estar comprando tanques rusos, estar dejando de comprar todo ese vainero para matar gente y para hacer nada, porque donde están las cosas no lo hacen, no van a la frontera. Eso es para ahí en Fuerte Tuna. Ay, qué bueno estoy yo, ¿no? Más nada, puro bla bla, pues, ¿no? Y no se hace efectivamente ni nada, defensa del territorio, más bien el territorio se está desgajando, ¿no? Bueno, eso es. Gracias, profe. A mi manera. Gracias, profe. Sigo. Aquí hay más preguntas y comentarios, se los voy a leer. La permanencia de nuestros niños en el sistema educativo depende de muchos factores. ¿Cuáles son los que más afectan actualmente? Bueno, ¿de qué manera el servicio? Bueno, sí, perdón. Ajá, le leo dos más y entonces usted me responde. ¿De qué forma se han organizado los docentes para hacer frente al desmérito, así como los pocos incentivos y falta de infraestructura para la atención educativa a distancia? ¿Y qué reflexiones puede hacer en materia de contenidos y textos escolares del actual sistema educativo? Esas tres por ahora, para después leerle otras tres más que tengo aquí. Bueno, fíjate, uno de los fenómenos que estábamos viendo nosotros en el tipo de seguimiento que hacemos del desarrollo
del sistema educativo escolar venezolano era que el sistema estaba creciendo donde no estaban naciendo los venezolanos. Había, y eso en términos de planificación obligaría a hacer un mapa escolar donde dónde está el servicio, dónde están los servicios de salud, dónde está concentrada y dónde está creciendo la población, para pasar, no para abandonar las escuelas, sino manejar los servicios. Bueno, una escuela, el Liceo Andrés Bello, podría tener una forma de atención para de arriba de Marín, de Caneca, pues, porque ahí están naciendo los venezolanos y el liceo, el Liceo Andrés Bello está ahí y tiene una capacidad muy grande de atención, pues, ¿no? Entonces, había que hacer eso. Ahora, con la incidencia de la pandemia, no sabemos cómo se está distribuyendo la demografía, ¿no? Porque aquí no se hace, habría que hacer un mapa escolar para saber realmente dónde están las escuelas y la disponibilidad, porque aquí se están cerrando escuelas, camaradas, se están cerrando escuelas. Los privados lo están diciendo. El otro día a mí yo estuve con Luisa Pernalete en un foro, ella dio unos datos ahí, bueno, que yo no me atrevo a darlos, porque la verdad, sobre cierre de escuelas, todas esas cosas, y dijo que, y esa era la mejor fórmula de educación que tenemos concertada, pues, ¿no? Privado, oficial y privado. Y bueno, cerrando escuelas. Imagínate tú, ¿qué quedará para las escuelitas de un maestro? Bueno, tremendo. También la permanencia, y van a la segunda pregunta y la tercera, pues, bueno, la atención, mejorar los sistemas. Mira, yo todos los días, el Tecnológico de Monterrey produce un boletín de educación, un boletín pedagógico, vamos a decirlo así. Bueno, ahí, toda la semana, una señora que se llama Fuertes, Nancy Fuertes, no me acuerdo, Fuertes es el apellido. Ella es la jefa de un observatorio que tienen ellos de nuevas tecnologías, ¿no? Y ella todas las semanas da un listado de artículos, de propuestas, de fórmulas, de ofertas de empresas para hacer educación a distancia. Bueno, y aquí en Venezuela tenemos gente buenísima. En la central tenemos a SAT que tienen, y hay fórmulas semipresenciales, hay fórmulas. Por cierto, profe, disculpe que le interrumpa, pero tenemos conectado al presidente de SAPRO, director de SAPRO, profesor Jorge Altú, en este momento. Aprovecho para saludarlo, ya que usted ha mencionado SAPRO. Ese sabe más que yo de eso. Y ellos tienen unos muchachos formados en la Escuela de Educación por una profesora que se llama Elena Dorrego, que tiene un centro experimental de esas cosas, que se llama el CERI, en la escuela. Y ellos, hay muchas posibilidades. Ahora, por supuesto, tú tienes que, bueno, si estás hablando de planificación, hablando de esas cosas, tienes que poner recursos, tienes que comprenderlo, porque eso es otra cosa. Tenemos que concordar entre gente distinta, de signo ideológico distinto, de procedencia, de clase social, tenemos que concordar mucho distinto en la solución. Yo estoy haciendo ahorita, matando un tigre en la tecnología, una cosa, un grupo de evangélicos, bueno, no, un grupo más confesional, pues, ¿no? Y yo soy ateo, y yo estoy trabajando con ellos, bueno, para ver si se pueden ver mecanismos para transferir recursos a las universidades para que acometan cosas como, por ejemplo, la maravilla esa, para que mejore SAPRO, la tecnología, para que mejore la educación virtual en la universidad, con esa que tiene Luis Millán, el vicerrectorado, bueno, esa cosa, es decir, yo pienso que hay, eso que yo hablaba de hilitos para jalar, hay muchos. En Venezuela, bueno, yo dirigí un departamento que se llamaba Tecnología Educativa y nosotros éramos lectores de una revista que se llama Educational Technology, que empezó todo, eso se vio, en realidad esa revista debió llamarse Educational Computer Technology,
porque cuando empezó la Constitución empezaron todos, miles de artículos, fórmulas, posibilidades, y mucho, ahora hay mucho, combinaciones, eso que llaman hibridación, híbrido. Por ejemplo, alta tecnología con personas itinerantes, maestros itinerantes, profesores itinerantes. Esa es una fórmula buenísima. Educación personalizada, que en inglés es Personalized System of Instruction, que se practicó en la Simón Bolívar, en el núcleo litoral. Yo trabajé ahí 15 años. Ahí se hizo un sistema bien interesante, semipresencial. Era interesante. El pedagógico tiene un sistema de mejoramiento, un edificio bellísimo que está por allá, por el este. Bueno, hay miles de experiencias, todas las universidades, todas las escuelas de educación, y saca cantidad de experiencias. Sí, es cuestión de voluntad política, ¿verdad? Y no dejar de estar inventando, tengo una palabra muy dura, esa pendejada, pues, ¿no? Que estar inventando puras palabras y pura esperanza. Yo espero abrir las clases. No, bueno, vamos a echarle plomo, vamos a abrirla, vamos cómo hacemos, cómo se negocia el problema del salario, que ese es el obstáculo principal para la apertura del sistema escolar. No son los gremios están hablando. El salario, ¿quién puede trabajar? Yo si no mato tigres no como. Así es simple. Así es, profe, así es. Profe, hay una pregunta aquí que me parece muy importante sobre las misiones. ¿Cómo pueden denominarse las misiones políticas, sociales, políticas públicas o programas sociales? Las misiones están liquidadas, carajo. Aquí hay que quitarse pendeja. Aquí lo que está funcionando ahorita es la plataforma Patria como un mecanismo, vamos a decir, de conexión del gobierno con el pueblo. Lo que eran las misiones. Eso prácticamente, las misiones quedan para celebrar todos los años, yo recojo, pero además, mira, yo te puedo hacer, es decir, la frecuencia de aparición por parte del Estado de las misiones, y prácticamente ahorita es cero, que llegó a ser prácticamente el 30% de la información educativa que producía el gobierno, eran misiones. Todas las misiones. Bueno, en educación universitaria, aldea, y prácticamente se redujo la información a eso y la creación de nuevas universidades, conversiones. Bueno, ahorita prácticamente no aparece información. De vez en cuando sale el presidente de la República señalando algo de eso, ¿no? Pero no. Profe, otra cosa ligada a esto es un comentario de los amigos de Servicio Social Venezuela. Es que en Venezuela desaparecieron los transportes y comedores escolares. La planta física está deteriorada a nivel nacional. ¿Qué podemos ofrecer a los niños venezolanos para los próximos años? ¿Y cómo recuperar esta infraestructura? Bueno, ya con esta pregunta, ya entonces vamos cerrando nuestra hora de transmisión, que nos pasamos un poquito, pero nosotros somos flexibles en eso y para eso vinimos, pues, para escuchar sobre este tema. Paciencia histórica. Bueno, esto varía exclusivamente lo del transporte y eso. Aquí realmente, salvando universidad, el transporte, estoy hablando de la iniciativa oficial, estoy hablando del 80% del conjunto de la inscripción en educación. El transporte público escolar era episódico, de vez en cuando ofrecían tickets, cosas. Generalmente en la educación universitaria, porque eso era la reivindicación de los estudiantes, y incluso hubo muchas, pero todas las universidades empezaron, tenían un sistema de autobuses. La central tiene un sistema, y la Universidad Bolivariana, cuando estaba María Gilda Castellano al principio, cuando ella fue, bueno, eso eran unos autobuses, tú veías, yo vivo en Caguaramo, tú veías a los muchachos que iban hacia el valle en un tremendo autobús, que bueno, tú lo comparabas con lo de la central, que ya estaba viejito, bueno, vale, tremendo autobús. Bueno, velos ahorita, tú lo puedes ver, esos autobuses donde están. Son un depósito de chatarra.
importante, la comida ha pesado más. Es decir, tiene más... Es decir, aquí cuando se hicieron las grandes escuelas en los 30, en los 40, 50, luego al principio de la democracia, en los 60, 70, bueno, y siguieron hasta cuando Caldera. Esto se hicieron. Bueno, la última escuela que hizo Capriles tenía tremendo comedor. La Mandela, que queda ahí, yo la fui a ver, tremendo comedor. Sí, aquí se hacía en la escuela. Eso se perdió por muchas razones, no voy a entrar en detalle al respecto. Se perdió, se fue sustituyendo por distintas experiencias. En Tablante hizo una arepa, hizo un sistema de madres voluntarias que hacían comidas, un sistema que funcionó en todo el estado Aragua. La familia de San Casimiro y ahí funcionó es la más marginal del estado Aragua, que más nadie sabe, todo el mundo cree que eso es Miranda o Guárico, y eso es Aragua, ¿no? San Casimiro, y ahí funcionó. Bueno, aquí ha habido mucho. Ahorita, lo último que podemos decir que se ha hecho fue pasar las madres procesadoras, los padres procesadores, a la nómina del ministerio. Pero no pasaron como trabajadores que daban un servicio de alimentación en las escuelas, sino mecanismos de movilización partidaria. Se les puso, incluso les inventaron un uniforme con una pañoleta, luego se les puso una cosa. Fue realmente un artilugio partidista. Y eso poner a la gente que nadie lo estaba pidiendo, porque lo que estaba pidiendo es que llegara la comida, que no escaseara, es decir, eso se podía. Entonces, bueno, eso lo que se ha hecho es inflar la nómina. Y ciertamente, bueno, la verdad que yo no tengo recursos, hicimos nosotros, Ramón y yo, Ramón Uzcati y yo hicimos un trabajo para la Federación Venezolana sobre eso, y bueno, realmente estaba en muy mal estado la iniciativa oficial en materia de alimentación escolar. Eso fue con las misiones, alrededor de las misiones, etc. Y bueno, ahorita, bueno, prácticamente hubo un anuncio que se iban a abrir los comedores con esta gente. Incluso se pusieron a hacer un evento con esta gente vestidos con unas joyas nuevas, un poco una payasería. Y nada, eso se quedó en lo que se queda buena parte de la gestión pública oficial, en el anuncio, en la propaganda y en la pura información vacua, que no tiene nada adentro, pura palabra. El principio fue la palabra y al final parece que también. Correcto, profe. Realmente todo eso es cierto y muy lamentable porque el balance es realmente negativo y hasta que no se alcance un cambio de política, no vamos a lograr revertir esta situación porque tiende más bien a agudizarse. Mira, perdóname ya que abuse de ti, pero fíjate, una cosa, que no quede, o sea, por el poder que pueda tener la crítica. Además, a nosotros nos pagan por ser críticos. Si el método de trabajo, uno de los métodos fundamentales de trabajo de la ciencia social es la crítica, pues si nosotros trabajamos en eso y además aprendimos a hacer eso, es de lo mejor que hacer. Pero que no le quede a la gente el sabor de que uno dice que hay que cerrar la Santa María del sistema educativo escolar. Entonces, sería peor todavía que lo que se hace actualmente. Hay posibilidades. Tú, incluso en cada crítica que tú puedas hacerle, Jennifer encuentra posibilidades de redención, de mejora, claro, sin esa cosa de salvación, sin esa grandilocuencia, bueno, que las cosas que son facilitas, no son facilitas, son dificilitas. Hay que hacer un enorme esfuerzo, hay que priorizar recursos, hay que hacer muchas cosas y hay protocolos que están en los organismos internacionales, hay opciones. Mira, ciertamente que el gobierno no puede hacerlo solo.
el gobierno central. Hay que abrir a las regiones, hay que abrir eso. Hay que nuevos tratos al sector privado. No puede ser el enemigo del sector privado si son los únicos que están haciendo algo, ¿no? ¿Cómo tú los vas a demonizar? Todo lo contrario, tampoco te le va a dar a ellos, no. Ni de broma. Entonces, bueno, pero miren eso, porque que no quede el sabor y que nosotros somos el enemigo de nadie. Todo lo contrario, creo que podemos llegar a acuerdos importantes en esta ola que hay acuerdos nacionales. Creo que la educación se podía convertir en uno de los elementos de la educación. Es lo mismo que los candidatos. En la central estamos a la orden de los que son candidatos a la gobernación, todas esas cosas, que van a hacer programas educativos. Nosotros tenemos capacidad para echarles una mano, por supuesto, si hay una garantía que no son unos demagogos corruptos que van a corromper el mensaje. Pero sí, bueno, que podemos echar una mano. Excelente, profe. Eso es muy importante porque al final de cuentas es lo que se espera de la universidad. Claro. Producir conocimiento y apoyar a la sociedad en sus problemas y en particular este que es central. Voy a aprovechar para saludar a Alexandra Franco, que lo está saludando a ustedes de la Coordinación de Extensión de Humanidades. Ay, dile, muy chévere, es una gran persona. Dale, un besote, Alexandra. Sí. Gracias por conectarte y espero que sigas con nosotros en los próximos jueves de academia. Bienvenido. ¿Cómo no? Y bueno, dígame, profe. ¿Perdón? Hay unos segundos de diferencia y no lo escuché, si puede, que no lo escuché lo que dijo. Gracias por la invitación y tu paciencia. No, bueno, profe, gracias más bien a usted por darnos toda esta información, realmente muy denso, muy amplio, y creo que deberíamos crear otros espacios adicionales para hablar del tema a profundidad porque lo necesitamos. Mira, nosotros, si me escriben a memoria.educativa@gmail, nosotros nos conectamos, no le damos respuesta, sino le damos la conexión con las colecciones que tenemos en la sala de lectura José María Vargas, ¿no? A nosotros nos cuesta nada el vínculo. Entonces, la gente, los que quieran conectarse con nosotros, tenemos, en realidad somos dos profesores, uno está en Chile y yo estoy aquí, y tenemos unos 5 o 6 tesistas que nos acompañan y hacemos lo que podemos. Excelente, profe. Muchas gracias por ofrecernos esa oportunidad porque, bien, usted lo dijo, la información en materia educativa y en otras materias también realmente está escasa en Venezuela y todos esos esfuerzos y esa nobleza y amplitud que ustedes tienen realmente es muy admirable. Ya entonces vamos a ir despidiendo el espacio por el día de hoy. Nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este video va a estar disponible en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB. Y les invitamos a seguir nuestra cuenta Trabajo Social TK, de cuenta Twitter, donde vamos a estar publicando algunas de las frases que se presentaron el día de hoy por parte de nuestro profesor Luis Bravo Jáuregui. Entonces, lo dejamos hasta acá por el día de hoy. Nuevamente, gracias a todas las personas que se conectaron, saludos, y entonces seguimos en contacto a través de las distintas redes sociales. Gracias, profesor, buenas tardes.